Bienvenido a este curso básico de Excel 2021. Pertenece a la ofimática de la Microsoft Excel, el cual sería una hoja de cálculo como tal. Entre la ofimática también tendríamos a Word, PowerPoint y muchos otros programas. Estos oficialmente serían organizados cronológicamente de la siguiente forma. Incluso antes del 2010 había otras versiones, pero estas son las nuevas. Salió el Office 2010, el cual estaría incluido también Excel, luego el 2013, el 2016, el 2019 y acaban de sacar la versión 2021. Habría una versión adicional que sería el Office 365, que comenzaron a publicarlo desde el 2011, basado exclusivamente en la nube. Claro que se puede descargar e instalar, pero la mayoría de los beneficios y funcionamiento está basada en la nube. Generalmente la mayoría de los cursos y los tutoriales lo hacemos en base a esto que instalamos en la computadora. Entonces, si escuchamos versiones como el Office o Excel 2011 o 2012, sabemos que no existe, sino hacen referencia al 2010. Si escuchamos de Excel o de Word 2014 o 2015, tampoco existen. Estamos haciendo referencia a Excel 2013, similarmente acá el 2017 y 2018 también no existen, sino hacen referencia al anterior. Acá también el 2020 no existe, entonces hacen referencia al 2019. Actualmente nos vamos a hacer este curso en base al 2021, que sería el oficial. Cuando recién abrimos el programa, acá vemos esta interfaz. Acá me dice que puedo comenzar a trabajar directamente en un documento en blanco. O sea, generalmente partimos desde acá. También tendríamos acá otras, las cuales serían elementos preelaborados. Estas son plantillas. Acá tendríamos más plantillas. Es lo mismo que venir a nuevo y aquí tendríamos todas esas plantillas. Si vemos inicio y nuevo, prácticamente es lo mismo. Si hago clic en libro en blanco, vemos ahora que puedo comenzar en un documento totalmente en blanco. Se organizan generalmente en libros. Esto es considerado un libro. Y abajo las hojas de los libros. Hoja 1, puedo crear hoja 2, hoja 3 y así sucesivamente. Entonces, si nuevamente vengo a archivo, puedo acceder a las mismas opciones anteriores. Inicio, el cual sería acá un documento en blanco, o más plantillas. Si hago clic acá más plantillas, es como ir a la parte de nuevo. En esta opción nuevo, acá tengo varias plantillas, simplemente hago clic en una de ellas según mis necesidades. Acá me dice lo que corresponde. Por ejemplo, si digo calendario académico, hago un clic y me dice de esta manera se va a ver, y acá me indica cómo o para qué serviría el peso y también algunas variantes de los mismos. Entonces puedo decir crear y aquí tendría ahora lo que es mi calendario y solo tendría que cambiar nada más las fechas y la forma en la cual está organizada de varios meses. Muy bien, lo voy a cerrar el mismo y no lo voy a guardar. También en inicio no solamente tendríamos acá para un documento en blanco y unas plantillas, también tendríamos acá para abrir algunos que recientemente hemos usado. Acá por ejemplo he usado el principal, se llama el documento principal, acá está con mis datos correspondientes. Muy bien, entonces para eso sirve inicio. En nuevo prácticamente es lo mismo. En abrir sería ir a abrir un documento de Excel, puede ser en mi nube si lo he guardado acá en mi OneDrive propiamente de la Microsoft, o puedo venir aquí a mi computadora. Este equipo o esta PC es lo mismo que examinar. Si hago clic en examinar, vengo a buscar en documentos por ejemplo, y aquí tendría un documento llamado principal. Digo abrir y acá tengo ahora mi documento. Voy a comenzar a trabajar en uno nuevo. He venido a la parte de archivo, inicio y nuevo. Entonces aquí ya tendría todo listo para trabajar. En el interfaz, para ir familiarizándonos, acá vamos a plantearlo de la siguiente forma. Acá tendríamos en primera instancia una serie de pestañas. En archivo ya sabemos que es para ir a crear un nuevo documento, plantillas o abrir uno que recientemente hemos usado, o acá ir a buscarlo.
Y si quiero guardar esto, por ejemplo, si yo he creado algún tipo de elemento acá, entonces ahora quiero guardarlo, vengo a archivo y digo guardar. Elijo en mi nube o dentro de esta computadora utilizando también este PC o examinar. Digo examinar, busco la carpeta donde quiero y lo voy a decir acá. Por ejemplo en escritorio y digo ejemplo primero. No olvidemos que tenemos que guardar con la extensión .xlsx, como está acá, libro de Excel. La última versión lleva una X al final. La anterior versión de Excel no llevaba esta X. Lógicamente que hay otras alternativas de formato. Por ejemplo, los más utilizados son el CSV, acá, o también el PDF, o puede ser de Open Document, actualmente totalmente compatible con lo que utilizaríamos en Excel. Muy bien, entonces si no queremos otros formatos extraños, podemos utilizar el formato nativo, que sería este de Excel, que dice el libro de Excel. Y le digo muy bien, voy a guardar, y aquí en el título refleja ahora ejemplo primero. Aparte del mismo, podemos guardar otra vez, pero con otro nombre diferente acá. Más adelante vamos a ver rápidamente cómo se imprime una hoja, porque tendríamos que configurarlo para imprimir. Principalmente eso nos interesa. Luego tendríamos pestañas de inicio, insertar, dibujar y muchos otros más que vamos a ver. Otra cosa que nos interesa acá es que en la parte de título tendríamos, acá en esta barra de título, tendríamos herramientas de acceso rápido. Acá por ejemplo para guardar sin necesidad de venir al archivo y guardar, acá ya tengo. O si me equivoco hago una operación atrás, por ejemplo hola, así, y quiero retractarme con esto, una operación atrás o una operación adelante. Aquí mismo puedo generar un nuevo documento. Hago clic, vemos que acá ya tengo un nuevo documento. Lo voy a cerrar. También podría abrir desde acá otro documento existente. Puedo ir a examinar. Es lo mismo que venir a abrir. También tengo muchos más que podría activarlos aquí, todos estos. Lo voy a dejar como está. No olvidemos que podríamos activar, como por ejemplo impresión rápida, acaba de activarse. Vengo, otra vez hago clic en impresión rápida, se ha desactivado. Pero siguen presente acá una serie de nuevas opciones. Acá está el título y acá puedo buscar algunas de las herramientas que utilizamos. Por ejemplo, si utilizo negrita, esto que dice de lunes, así voy a seleccionar hasta domingo. De esa forma, si escribo acá negrita, vemos que sí me da la opción. Hago clic y lo he convertido en negrita todo esto. Entonces cualquiera de las opciones que vayamos a utilizar, acá va a estar disponible un buscador. Luego, como dijimos, estas son la cinta de opciones. Acá tendríamos pestañas. Podemos esconder, esto lo voy a eliminar, podemos esconder momentáneamente todo esto a través de esta pequeña opción de acá. Ya está escondido. Pero si yo quiero, por ejemplo, otra vez, acá poner en negrita, vengo a inicio, activo lo que necesito. Ahora cuando hago clic afuera, ya se ha vuelto a esconder. Entonces, si quiero que permanentemente la cinta de opciones esté visible, vengo a inicio y esta pequeña opción nuevamente hago clic. Ahora cuando hago clic afuera, sigue permanentemente la cinta de opciones. También tendríamos la oportunidad acá de ir explorando. Más adelante vamos a ver la mayoría de las opciones de las pestañas. Luego en la parte de abajo tengo acá que sería el cuadro de nombres. Cada una de estas celdas tiene un nombre acá. Entonces estas son las columnas y estas las filas. Columnas y filas. No olvidemos, y la intersección entre columnas y filas se llama celdas. Y acá tendríamos el nombre de cada una de las celdas. Yo puedo ponerlo, por ejemplo acá puedo decir primero. Así que la próxima vez que vengo acá vemos cómo automáticamente cambia. Si no lo cambio, hace referencia a la intersección. Por ejemplo C, acá estamos en la columna C y en la fila 2, acá dice C2. Muy bien, acá D, el miércoles estaría 2. Entonces cuando vengo aquí, D2. Y así sucesivamente. Esto sería la barra de fórmulas. Cada que vaya a ingresar una fórmula o ingresar un texto o número, se va a reflejar en este lugar.
Con esto podemos ampliar un poquito más para tener más espacio, o con esta misma opción un poquito menos. Desde acá mismo puedo buscar algunas funciones para insertarlo. Si quiero hacer una suma, por ejemplo, desde acá directamente. Por ejemplo, voy a poner acá 20, 25, y lo que voy a hacer es que esto esté hasta acá. Si aquí quiero poner el resultado de la suma de todos estos, vengo acá y busco una función. Entonces pongo así, suma, puedo buscar uno recientemente o todos. Entonces puedo buscar acá, sumar, acá está sumar o suma, digo aceptar. Más adelante vamos a ver el uso de las funciones, y acá directamente vemos que me dice desde el B3, acá está B3, hasta el I3, acá está I3. Le digo muy bien, no hay lío, aceptar, y acá me da el resultado. Si yo cambiase alguno de estos, vamos a ver que automáticamente va a cambiar acá. Entonces si lo pongo aquí, en lugar de 20 lo pongo 100, vemos inmediatamente cómo ha cambiado aquí. Muy bien, entonces esa es una función. En la barra de fórmulas me aparece la función, no el resultado, no 325, sino la función propiamente la cual está llamando. Muy bien, lo voy a eliminar. Para eliminar algo seleccionamos y apretamos la tecla suprimir del teclado. Mucho más abajo tendremos aquí en la parte de abajo las hojas en las cuales vamos a trabajar en cada hoja un proyecto. Para crear más hojas tendremos acá, ahora tendremos hoja 4, esta es la hoja 3, la hoja 4. Para hacer muchas de las modificaciones simplemente me posiciono con el puntero del mouse encima, aquí como estamos observando, hago clic con el botón derecho y puedo insertar una nueva hoja, eliminar esa hoja 4, cambiarlo el nombre, mover atrás o adelante de las otras hojas, o copiar, y muchas cosas más. Lo que más utilizamos sería cambiar nombre. Inmediatamente me permite cambiar nombre y lo puedo poner 4. Hago enter y ya está confirmado. Esta es la hoja 3, esta la hoja 4, y así sucesivamente. Luego tendría estas barras para hacer scroll horizontal y esta vertical. Por ejemplo, si recorro hacia la derecha con esta pequeña opción, veamos, para hacer scroll, una vez llegado hasta Z, otra vez comienza en A, porque aquí comenzó en A, en orden alfabético hasta la Z. Y una vez que hemos llegado a la Z, comienza otra vez, pero dos veces, A, B, A, C, A, D, y así sucesivamente, como estamos observando. Si seguimos recorriendo, vamos a ver que el tercero sería similarmente. Entonces, otra vez veríamos acá, B, A, B, 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 C, y así sucesivamente. Igual en la parte de abajo nos va a dar una cantidad increíble de filas. Muy bien, rara vez utilizamos todas ellas. Luego tendríamos acá, para diferentes formas de trabajo, lo que más utilizamos es normal. Tendríamos otras que tendríamos acá en la pestaña vistas. Estas mismas opciones están en la pestaña vista. Si vemos es el mismo símbolo, esta y esta, aquí, estos tres. Y aquí es para hacer el zoom, para acercarme, acá, me puedo acercar con el zoom, con esto, o alejarme. Muy bien. Si quiero un porcentaje específico, hago clic aquí donde dice 100% y cambio, o pongo acá de manera personalizada. Lo mismo que tendríamos en vista, acá el zoom al 100%, hago clic en zoom y lo especifico a qué porcentaje quiero. En vista vamos a tener la mayoría de las modificaciones. Ahora tendríamos normal, como estamos observando. Voy a abrir un documento que tenga un poco de datos, acá como principal. Muy bien, veamos. En vista, si le digo acá, en forma de salto de páginas, acá estaría. Esta es una página, esta es la siguiente. O diseño de páginas, como sería Word más o menos. Puedo poner encabezados, pies de página, numeración, muchas cosas más. Acá puedo ver o no la regla, las cuadrículas, la barra de fórmulas,
los encabezados, estos se llaman encabezados, los de arriba para las columnas y filas, los puedo quitar. Si vengo en forma normal, lo mismo, la barra de fórmulas puedo esconderlo, estas cuadrículas también, los encabezados también. Lo vamos a dejar como estaba. Entonces, estas opciones están en la parte de abajo, igual que este zoom que estaría aquí también. Vamos a ver para insertar datos. Lo único que hacemos es clic en alguna de las celdas y poner, por ejemplo, puedo poner enero, luego al lado hago clic y pongo febrero, hago enter para confirmar o clic afuera. Por ejemplo, si pongo marzo, puedo hacer clic afuera y confirmo lo que había puesto acá. Y se muestra en la parte superior. Para modificar, puedo venir a la parte superior y poner, por ejemplo, abril. O acá mismo puedo cambiar, hago doble clic y, por ejemplo, con la tecla suprimir y nuevamente escribo marzo. Y hago enter y continúo. Por ejemplo, si sería lunes, puedo poner lunes, hago enter, martes, enter, miércoles y así sucesivamente. Hay algunos automatismos de cosas genéricas, por ejemplo, de acá enero, febrero, marzo. Para eliminar antes, hago un clic sostenido con el botón izquierdo del ratón, todo lo que está dentro, puedo hacer cambios. Cualquier cambio de formato o apretando la tecla suprimir puedo eliminarlo. Muy bien. Y también puedo eliminarlo acá. Por ejemplo, si le doy formato, todo con negrita y en rojo. Si yo elimino, como está todo esto seleccionado, elimino con la tecla suprimir y comienzo a escribir aquí hola, vemos que el formato se ha mantenido. Si quiero borrar, no olvidemos que estoy haciendo control Z para retroceder. O lo mismo que esta opción. Entonces, si yo quiero borrar absolutamente todos los datos y formato, vengo a la parte derecha y acá en esta pequeña opción digo borrar absolutamente todo. Si ahora escribo hola, vemos que nuevamente está desde el principio. Muy bien. Lo que habíamos dicho es que para poder modificar con algunos de los automatismos sería, por ejemplo, si pongo enero, se supone que le sigue febrero, así que automáticamente detecta eso, lo que es Excel, y puedo arrastrar desde este pequeño punto acá de la parte derecha inferior, acá hay una especie de cuadradito, me posiciono ahí, hago clic con el botón izquierdo del ratón sin soltarlo y arrastro, y a medida que voy recorriendo me va diciendo qué mes se está poniendo. Entonces cuando llego a, por ejemplo, solo hasta octubre, lo suelto, automáticamente me lo ha escrito. Lo mismo pasaría con lunes. Lógicamente que acá me lo puedo poner hasta diciembre, después de diciembre nuevamente enero. Lo mismo pasaría acá. Si hago clic así, sostenido, ese cuadradito, hasta domingo. Lo suelto, vemos que ahora estaría así. Puedo continuar, después de domingo, viene lunes, martes, miércoles y lo suelto. Automáticamente me lo va a poner. Otra de las cosas sería que si yo coloco algún tipo de número consecutivo, por ejemplo el 1, luego viene el 2, después del 2, si yo marco estos, después del 2 va a detectar que viene el 3, luego el 4 y así. Hago clic y arrastro, vemos que consecutivamente me lo ha puesto. Pero si lo hago de manera saltada, por ejemplo el 1, después del 1 viene el 3, entonces selecciono los dos y ahora en este pequeño cuadradito hago clic sostenido y lo arrastro. Vemos que me lo ha puesto impar, 1, 3, 5, 7, 9 y así sucesivamente. Lo mismo hubiera sido que hubiera puesto 2, luego 4. Está detectando que el salto es de 2 en 2. Si hago lo mismo, acá estaría de 2 en 2. Si haría de 5 en 5, por ejemplo, el primero puedo poner 0, el segundo 5. Entonces va a ser el salto de 5 en 5. Voy a hacer control Z, ahora sí, acá. Muy bien. Como vemos, de 5 en 5 se ha hecho el salto, así sucesivamente. Sin embargo, ¿qué pasaría si solamente un dato nada más pongo, como el 10? Entonces no sabe cómo va a ser el salto. Lo que va a hacer entonces es copiar este dato. Hago clic
arrastro en ese cuadradito y vemos que todos me lo ha puesto el 10, me lo ha copiado. En la mayoría de los programas utilizamos estos comandos de acá, copiar y pegar. Generalmente utilizamos control C para copiar, vengo a otro lado, control V. Entonces vemos que de esa manera generalmente lo hacemos. Si no podemos hacerlo con el teclado, me posiciono aquí, vengo a este lugar y digo copiar, me posiciono en otro lugar, vengo acá y digo pegar, de esa forma. Y si quiero varias formas de pegar, por ejemplo, no solamente el número, puede ser una fórmula, un formato, todo eso, pues primero lo copio, luego vengo a otro lugar y en pegado puedo seleccionar estos. Acá en pegado especial me dice todo esto. ¿Quieres pegar solo la fórmula, solo los valores, solo el formato? Si digo solo formato, vemos que está con rojo. Digo aceptar. Entonces acá ahora ya me lo ha copiado el formato. Voy a hacer escape. Cuando escribo hola, vemos que me lo ha copiado el formato de acá. Estaba con negrita y con rojo. Acá lo mismo me lo ha copiado desde aquí hasta aquí. Muy bien. Voy a eliminar todo con esta opción como habíamos indicado. Entonces esto es copiar y pegar. Si queremos copiar una fórmula, una función, un número, un valor, un formato, ya sabemos dónde venir. Principalmente nos interesa manejar datos, esa es la función de Excel. Muy bien, vamos a ver algunas cosas acá de formato de manera rápida, porque como dijimos nos interesa más los resultados, los cálculos, las sumatorias, hacer totales, sacar cuadros estadísticos, todo eso. Entonces nos vamos a centrar muy poco en el formato, pero prácticamente vamos a decir para qué sirve cada uno. Voy a seleccionar, acá puedo seleccionar cualquiera de estos, por ejemplo enero y febrero. Entonces acá en fuente, este grupo se llama fuente, acá tendríamos para cambiar el tipo de letra. Acabamos de cambiar el tipo de letra. El tamaño también lo puedo cambiar desde acá. ¿Qué pasa si, por ejemplo, acá me dice que es enero, pero está sobrepasando? Hago dos clics aquí exactamente entre B y C, o sea, entre columna y columna al centro, y automáticamente se va a acomodar. Acá también hago doble clic y se va a acomodar. Claro que si yo quiero personalizar, hago clic aquí y todo esto puedo así marcar. Hago clic sostenido con el botón izquierdo en el encabezado, en la cabecera de acá. Hago clic con el botón derecho y puedo aquí determinar el ancho de columna. Lo pongo el tamaño que yo deseo. Por ejemplo, lo puedo poner unos 50 unidades. Vemos que ahora estaría así, 50 unidades. Todos aquellos que hemos marcado. No solamente pasa eso en las columnas, sino también en las filas. Podría marcar así, clic con el botón derecho y digo el alto de fila, da lo mismo. Si solo quiero este nada más, hemos dicho que hago doble clic entre fila y fila y ahora nuevamente estaría el alto máximo ideal para cada una de las celdas. Muy bien, entonces estos dos, como hemos indicado, acá por ejemplo hago doble clic y se adapta. Esto también puedo hacer doble clic y se adapta perfectamente al máximo del contenido. En este caso es miércoles, la máxima cantidad de caracteres. Entonces esto, si selecciono, no solamente me permite cambiar el tamaño acá y el tipo de letra, sino puedo dando saltos, aumentar el tamaño, o dando saltos quitarlo, así. Luego puedo poner en negrita, que sería más oscuro, cursiva inclinado, subrayado y diferentes tipos de subrayado. Y para quitar hago lo mismo. Luego en cada una de las celdas o donde me encuentre puedo establecer que exista un borde inferior, superior, a la izquierda, a la derecha o a todos los lados. Si digo a todos los lados, vemos que aquí ya tiene donde me encontraba. Si vengo a vista y quito momentáneamente la línea de cuadrículas, vemos que febrero a todos los lados tiene sus líneas. Entonces nuevamente voy a activar, voy a venir a inicio y aquí estaría para esos bordes. Si quiero quitarlo, vengo y digo acá sin borde. Ahora febrero está sin borde alrededor. Esto es para los bordes.
Si quiero un resaltado, puedo poner un color de relleno acá, por ejemplo, enero y febrero. Vengo a esta pequeña opción y elijo el color que yo quiero. El relleno de las celdas elegidas ahora es verde. Y puedo venir o decirle sin relleno. Luego también puedo venir y cambiar el color del texto. Verde, azul, rojo, acá, o este guindo. Muy bien, como estamos observando. Principalmente eso. Luego, estas 6 opciones en la siguiente parte que sería alineación. Por ejemplo, acá lo voy a quitar un poquito más. Y me posiciono entre fila y fila. Y aquí entre columna y columna. Y vemos cómo con esto puedo alinear. Le digo acá en la parte superior, en la parte central. Esto lo estamos haciendo verticalmente. Superior, central, inferior. Lo mismo podría ser acá. Izquierda, central, derecha. Entonces si quiero totalmente al centro, en ambos lados, tanto horizontal como vertical. Y si quiero cambiar la dirección del texto, acá tendría una serie de ellos. Por ejemplo, en primer de los casos estaría así. Tendríamos muchas variantes de los mismos. O también lo voy a dejar como estaba, haciendo clic y quitando otra vez. Nuevamente puedo poner en la parte superior y a la izquierda. Y esto puedo dar tabulación para que poco a poco vaya recorriendo desde la izquierda hasta la derecha. O esta misma sangría o tabulación puedo quitarlo con esta misma de la izquierda. Como estamos observando. Esto es para aumentar, esto es para quitar. Algo que siempre requerimos es, por ejemplo, poner un título. Si yo quiero poner acá el título, antes lo voy a nivelar tanto las columnas como las filas. Esto también podría quitarlo hasta ahí. Y lo voy a nivelar. Si quiero poner un título aquí, puede ser que escribo en la primera de las celdas y lo pongo mi título de la tabla. Muy bien. Entonces quiero que ocupe a lo largo de todas estas filas. Hago clic en el primero y arrastro hasta el final, hasta aquí. Y con esta pequeña opción le digo que me combine y que me vaya a centrar el texto. Hago clic y ya estaría acá el texto. Puedo ponerlo así y aumentar el tamaño. Muy bien, está centrado y aumentar el tamaño. Esto es para nuevamente quitar. Puedo quitarlo y otra vez estaría en la primera de las celdas. Vemos que acá estaría. Aunque se ve en la segunda celda parte de esto, vemos que en la barra de fórmulas no está reflejado. Significa que no hay contenido en la celda 2. Si lo pongo, por ejemplo, hola, vemos que efectivamente en esta celda, en la C1, ya tiene recién su contenido, pero esto no. ¿Qué va a pasar con el resto de acá? Yo puedo decirlo con esto que se rellene. Lo voy a quitar un poquito de tamaño y con esta pequeña opción le digo que se rellene totalmente todo el contenido y ahora podemos ya verlo entero. Aunque lo eliminé esto sigue en su celda, no está con esta opción de combinar y centrar. El contenido entero se está viendo. Igualmente pasaría acá, por ejemplo, si pongo hola a todos mis amigos de este documento. Hago enter, aparentemente estaría acá todo este contenido, pero si hago clic vemos que en la barra de fórmulas no me refleja porque no está nada aquí. Si hago clic en el primero, en esta celda sí está todo el contenido. Entonces yo quiero que se quede en su celda, no quiero que se rebase. Acá tendríamos esto. Hago clic y ahora está en su propia celda el texto. Muy bien, entonces ahora lo que voy a hacer es eliminar esto, aprieto la tecla suprimir y eliminar esto. Ya sabemos cómo acomodar esto de ajustar el texto y cómo centrar y combinar el mismo. Acá tendríamos algo bastante particular que sería el tipo de datos. Existe una infinidad del mismo. Veamos acá, antes voy a copiar este formato con esta pequeña opción y voy a marcar los otros y a esa copia del formato de acá para que se refleje en todo lo demás. Muy bien, esto incluso puedo marcarlo así, venir aquí y borrar todo. Si quiero quitar estos espacios, puedo hacerlo así. Hago clic con el botón izquierdo del ratón acá
de esa forma sin soltarlo. Ahora lo suelto y luego hago clic con el botón derecho y digo eliminar. Se ha recorrido todo. Muy bien, enseguida vamos a ver también que acá tendríamos la misma opción. Lo que quiero resaltar aquí es que la mayoría de los datos podríamos ponerlo según el formato que nosotros vayamos a querer. Puede ser, y generalmente trabajamos en este formato. Luego podríamos decir que el dato que está acá es un número, así que su nomenclatura va a cambiar. Por ejemplo, este es un número. Si le digo que es un número, vemos cómo me lo pone, 00. Si le digo que es una moneda, vemos cómo me lo pone ahora el símbolo de moneda, y así sucesivamente. Si es porcentaje, me lo va a poner el porcentaje. El 1 equivale al 100%. Desde el 0 hasta el 1 podemos poner, por ejemplo, acá si pongo un 0,5, hago enter. Si lo pongo porcentaje desde aquí, va a ser del 50%, porque la unidad es el 100%. Muy bien. Para no complicarles, generalmente trabajen en general. Yo también lo puedo dejar todo en general, así como estamos viendo ahora. Acá otra de las opciones que me da, estos tres es lo mismo que acá, cambiar a formato. Estos dos es aumentar decimales o disminuir. Esto es para aumentar, esto es para disminuir. Por ejemplo, acá 10 lo puedo poner, aquí arriba puedo escribir coma y lo voy a poner varios decimales. Acá está. Entonces con esto puedo, en este caso, aumentar más decimales. Lo voy a hacer más grande y está aumentando ceros. O puedo reducir decimales. La mayoría de las veces, como vemos, va redondeando al siguiente nivel. Muy bien, con esto. O puedo recuperarlo con esta opción, los decimales que estaban escondidos. Generalmente cuando trabajamos, ya sea para contaduría o cosas así, no utilizamos muchos decimales, 2 es más que suficiente. Muy bien. O para monedas, dinero, no utilizamos muchos decimales. Hay otra de las cosas de acá, no vamos a ver con mucho detalle, por ejemplo aquí el formato condicional. Este formato condicional puede ser interesante cuando vamos a abocarnos exclusivamente a trabajar con Excel. Es que, por ejemplo, acá en octubre o en cualquier dato, en cualquier lugar, puedo poner, si pasa algo, pues precisamente el formato va a cambiar de acá. Me voy a acercar mucho más para que se vea mucho mejor. Aquí. Muy bien. De esa forma. Entonces yo le digo, si el resultado acá de la sumatoria o de lo que fuese es un valor, por lo tanto, tiene que cambiar de algún color o una sombra o lo que fuese. Acá vengo y, por ejemplo, le digo regla para resaltar celdas. Hay muchos de estos, barras de datos, escala de colores, mucho. Solamente por cuestión de tiempo, porque este es un curso básico, tenemos un curso avanzado de Excel en el canal de YouTube de Johnny Gallardo, pero acá lo vamos a hacer simplemente un ejemplo para ver que hay muchas posibilidades. Entonces le digo, si va a ser mayor que un determinado número, acá hago clic, si va a ser mayor, puede ser por ejemplo una nota de calificación, si va a ser mayor a 50 para la aprobación de algún curso, entonces se va a rellenar con rojo o con un texto acá, rojo oscuro como está indicando. Hay muchos otros, solamente texto o solamente un borde rojo y así. O puedo personalizarlo, lo voy a dejar la primera opción con la que ya viene. Entonces voy a decir aceptar. Si pongo 10 no pasa nada, si lo pongo 51 vemos que ya ha cambiado el formato, porque lógicamente que el formato hemos dicho que es condicional, mientras cumpla una condición va a cambiar a un determinado elemento. Muy bien, eso sería acá. Eso es fácilmente que podríamos detectarlo para saber quiénes han aprobado, quiénes han reprobado, o quiénes han pasado de curso y quiénes se han pasado y quiénes se han aplazado, y así. Luego tendríamos formato de celda acá. En este caso es para toda una tabla. Como hay datos consecutivos, uno al lado de otros, acá, tanto horizontal como vertical, detecta que todos estos datos es uno solo, una sola tabla, lo detecta Excel.
Por lo tanto, si digo le voy a dar un formato, cualquier color como este anaranjado, me dice muy bien, todos estos datos se va a convertir en una tabla, me dice. Digo aceptar, así que me lo ha puesto el formato y me lo ha convertido en la tabla simultáneamente. Muy bien, voy a hacer control Z. Y no solamente eso, por ejemplo en mayo, acá podría decirle que solamente nada más que esto me lo cambie de formato y acá tendríamos colores y el texto también cambia de color. Acá vemos que tendríamos muchas variaciones. Por ejemplo, este verde, hago clic, mayo ya estaría con un color de fondo y con un color de texto dado. Muy bien, entonces eso sería para los estilos de la celda y para los estilos de toda una tabla. Esto. Muy bien, cuando voy a eliminar algo, por ejemplo de acá, quiero eliminar este dato que es el 15, puedo decir de acá eliminar. Digo eliminar la celda o toda la fila de la hoja o toda la columna. Esta es toda la columna y aquí está el 15, esta es toda la fila. Desde acá yo puedo decirle, si digo solo la celda nada más y me dice ¿qué va a pasar con ese hueco? Digo, porque si quisiera eliminar solo el dato, para eso aprieto la tecla suprimir o vengo aquí y digo borrar todo. Pero no quiere borrar solamente, no queremos borrar solamente los datos, quiero borrar totalmente la celda. Entonces si digo eliminar, celda, luego me pregunta ¿qué va a pasar con ese hueco? Entonces yo le puedo decir, muy bien, quiero desplazar las celdas hacia la izquierda. Si digo aceptar, todos estos datos que estaban a su derecha se han recorrido a la izquierda. Y por lógica, este espacio que estaba con el dato 35, pues ahora ya no se ha recorrido a la izquierda y me ha dejado hueco. Muy bien, entonces así sucesivamente puedo eliminar. O puedo insertar en el 15, quiero insertar acá. Puedo insertar toda una fila. Hago clic y vemos toda una fila, me lo ha insertado. Si hubiera dicho toda una columna, pues una columna entera me lo ha insertado. Hubiese sido igual que eliminar toda una columna, por ejemplo. Acá vemos que todo abril ha desaparecido. Si me posiciono aquí y digo toda una fila, pues toda esta de los 10 va a eliminarlo. Eliminar acá fila. Vemos que ha desaparecido todo. Voy a hacer control Z. Igual pasaría acá en insertar, pues puedo insertar una nueva fila o una nueva columna. Si digo insertar celda, acá en el 10 por ejemplo de aquí, insertar celda, me dice muy bien. ¿Qué va a pasar con los demás datos? Le digo desplazar hacia la derecha. Todos estos que me lo desplace, porque aquí va a haber una nueva celda. Vemos que el 10, 12, 14 y 16 lo va a recorrer a la derecha. Acabo de agregar una nueva celda, el 10, el 12, el 14 y el 16 me lo ha recorrido a la derecha. Y no solo podría recorrer a la derecha, también si digo aquí insertar celda, podría recorrer hacia abajo, o toda la fila recorrerlo, o toda la columna recorrerlo. Si digo toda la columna, pues vemos como toda la columna me lo ha recorrido a la derecha, y con ella las columnas subsiguientes. Todos los elementos seleccionados o las tablas, acá también podría cambiarlo. Por ejemplo, aquí en 10 puedo determinar el alto de esa fila, el ancho de la columna y muchas cosas más. Acá hay unas acciones rápidas que solemos hacer. Por ejemplo, de esto me voy a acercar un poco más. De mayo, por ejemplo, desde aquí, desde la parte superior, he hecho clic con el botón izquierdo del ratón y he arrastrado hasta aquí. En la última celda, acá me lo va a poner el resultado. Si hago clic en sumatoria, me lo suma automáticamente todo esto y me lo ha puesto acá. Si hago el cambio de algún valor, en lugar de 5 lo voy a poner 30. Vemos como en la parte de abajo acaba de cambiarlo. Y no solamente, voy a eliminarlo así. No solamente puede hacer, de esta forma voy a seleccionar la sumatoria, sino también podría sacar un promedio. El promedio es 15.8. Voy a hacer control Z, puede contar los números. Hay un total de 5 números. O puede acá decir el valor máximo que tenemos en todos estos datos es el 30 y el mínimo es el 9. Hay muchas más
funciones que podríamos utilizar. Luego habíamos dicho para qué es esto, para borrar los datos que vayamos a seleccionar. Y no solamente eso, podría seleccionar exclusivamente el borrado de formato, como mayo por ejemplo, y no me lo ha borrado los datos, solamente el formato. Podría ordenar aquí los datos en orden alfabética y buscar aquí alguna palabra dentro de mi documento. Por ejemplo, si quiero buscar la palabra junio, vengo, digo buscar y pongo junio, digo buscar acá y me lo encuentra y me lo pone en recuadro. Muy bien, si pongo agosto, buscar y aquí estaría agosto. O con esta misma opción reemplazar, en lugar de agosto lo voy a poner así. Y digo reemplazar todas las palabras agostos por este nuevo elemento. Reemplazo y me avisa que ha habido tan solo uno. Digo aceptar y vemos que me lo ha reemplazado. Entonces para eso sirve esto de seleccionar, acá en este caso buscar y reemplazar. Muy bien. Para seleccionar, por ejemplo, acá todos estos datos, control E generalmente apretamos. Para seleccionar aquí toda la columna, hago clic en el encabezado o toda la fila en este encabezado de la izquierda. Para movernos, por ejemplo, estoy en enero, quiero ir hasta octubre. Esto, claro que ahora no hay problema, puedo venir acá, pero me refiero a que si tuviéramos una tabla muy ancha y muy alta, lleno de datos, si quiero ir al final de la fila, entonces por ejemplo estaría yo en enero, aprieto la tecla control y la tecla de nuestro teclado, la tecla de direcciones hacia la derecha, lo aprieto. Entonces la tecla control y luego acá vamos a ver, creo que tengo la imagen de un teclado acá. Muy bien, esta sería la tecla de direcciones. Esto es arriba, abajo, izquierda, derecha. Aprieto la tecla control y luego utilizo estas. Esta es la tecla shift, esta es la tecla control. Entonces, estando aquí en enero, si aprieto la tecla control y las teclas de direcciones hacia la derecha, se va hacia el último. Si estuviese acá, aprieto la tecla control y la tecla de direcciones hacia abajo, me voy al último hacia abajo. Lo mismo acá, si estuviese en la última columna aquí y hago control y hacia la izquierda con la tecla de direcciones me voy ahí así, y luego la tecla control con la tecla de direcciones hacia abajo me voy al último dato y con la tecla de direcciones hacia arriba me voy hacia el primero. Eso es para navegar, es sumamente importante. Otra de las cosas es seleccionar, por ejemplo quiero desde enero hasta octubre, aprieto control shift y la tecla de direcciones hacia la derecha, ahí. Si hubiera estado acá, aprieto control shift y la tecla de direcciones hacia la izquierda. Muy bien, y lo mismo control shift y la tecla de direcciones hacia abajo. Muy bien, acá si estuviese aquí, ahora sí, podría ser control shift y la tecla de direcciones hacia abajo. Vemos cómo me ha seleccionado. Para seleccionar todo, control E. Todos los datos contiguos se han seleccionado. Vamos a ver ahora el manejo de tablas. Voy a poner una serie de datos acá. Por ejemplo, los gastos pueden ser desde el lunes hasta el domingo, vamos a poner. Y los diferentes ítems estará constituido, por ejemplo, del gasto. Voy a poner aquí gasto 1. Si vengo y arrastro, vemos cómo me lo pone sucesivamente así. Gasto 1. Vamos a dejar hasta el 13 y luego sucesivamente voy a hacer unos datos al azar como ya hemos aprendido, así por ejemplo, o de manera saltada. Selecciono 2 y hago doble clic en este cuadradito. Lo mismo acá, puede ser de 3 en 3, acá puede ser de 4 en 4, puedo poner el 1, acá el 4, el 8, y acá voy a hacer de 5 en 5, 5, 10, selecciono los dos, hago doble clic en ese cuadradito. Igualmente puede ser acá de 6, 12 y de 6 en 6. Vamos a poner 7, acá, 14, que me lo ponga hasta donde corresponde. Y por último acá voy a poner de
algo similar a esto, o números saltados, al azar voy a poner. Muy bien. Ahora lo vamos a dejar así. Voy a dejarlo de esa forma. Muy bien, ya tendríamos. Entonces, a la sucesión de datos yo lo puedo agregar y organizarlo como tabla. Vengo a la pestaña aquí, si estaba en inicio, vengo a insertar. Daría lo mismo que dar formato, pero si vengo a insertar, puedo decir muy bien, lo que voy a hacer es poner una tabla. Y simplemente todo lo que estaría acá con línea punteada es una tabla. Si resulta que se ha equivocado del programa, solamente hasta sábado nada más me está haciendo Excel, yo puedo hacer clic en esta pequeña opción y ahora selecciono por mi parte, no solo hasta el sábado, sino absolutamente todo lo que yo quiero. Si no quiero sábado y domingo, pues tranquilamente hasta el viernes. No va a considerar estas dos columnas. Entonces depende de mí. Otra vez lo hago así, voy a decir que todo. Y otra vez hago clic en esta pequeña opción. Y ahora ya está. Acá me está diciendo exactamente del A2, este es el A y esta es el 2 desde aquí hasta el H15. Entonces de aquí H y aquí 15 de acá. Entonces hasta el H15. Lo he puesto estos símbolos de dólar o de moneda, el cual significa que lo va a mantener. Es para que se mantenga la uniformidad. O sea, es un automatismo que pone Excel para que se mantenga estable todos los datos y no se mezclen. Entonces lo voy a decir aceptar. Antes acá la tabla tiene encabezados, me indica, aquí estarían los encabezados. Si digo que no, me lo va a poner unos encabezados ellos a la fuerza. Pero yo le voy a decir que sí. Entonces me lo va a considerar esto de lunes, martes, miércoles como encabezados. Muy bien, voy a decir aceptar y ya tendría. Y me ha puesto estos pequeños símbolos, significa que debajo de eso hay mucho más. Por ejemplo, si yo quiero ver de toda la semana solo del gasto 5, vengo acá y en lugar de que me muestre todo, incluso puedo recorrer así para que se muestre mejor. Acá, en vez de que me muestre acá a todo, simplemente del gasto 5 digo acá y aceptar. Ahora solo del gasto 5 me está mostrando. Como observamos, es realmente muy fácil y cómodo trabajar. O sea, es bastante ventajoso para manejar datos. Voy a insertar una columna para que no se salga. Voy a decir insertar. Muy bien. Ahora sí se puede ver también de esta forma. Otra vez voy a decir seleccionar todo para que me muestre todo. Acá. Entonces, como vemos, tiene muchas ventajas trabajar en tabla. No solamente puedo darle un estilo. No olvidemos que en Excel, al igual que en PowerPoint y en muchas de los programas de la ofimática y de otros como de Adobe, lo que sería Photoshop, Illustrator, InDesign e incluso otros como de AutoCAD y todo eso, de Autodesk, similarmente existen herramientas contextuales. ¿Qué significa? Por ejemplo, si yo insertase acá una imagen, acá desde mi dispositivo, voy a hacer clic cualquiera de las imágenes, acá está. Veamos muy bien. También voy a insertar algún elemento como un Smart Art. Muy bien, lo voy a hacer esto. Una especie de organigrama. Acá. Muy bien, y si inserto la tabla, acá tendría. Voy a copiar esta tabla. Muy bien, puedo seleccionar todo con control E, he dicho. Con control C se copia, vengo acá, hago clic donde quiero pegar y control V se pega. Entonces veamos, lo que quiero ilustrar es lo siguiente. Aquí, si observamos el menú, termina en ayuda. Muy bien, si hago clic en la imagen, después de ayuda, a la derecha acaba de activarse herramientas de imagen. Si hago clic aquí en el Smart Art, a la derecha de ayuda se acaba de activar dos opciones de Smart Art y de formato para este Smart Art. Si selecciono tabla, al lado de ayuda a la derecha se activa diseño de tabla. Entonces, estas son herramientas contextuales. Lo que yo vaya seleccionando me va a ir apareciendo sus opciones específicas del elemento exclusivamente seleccionado.
Por ejemplo, si selecciono de imagen, no me va a aparecer opciones de imagen. En este caso, opciones de tabla, me va a aparecer opciones de imagen. Si selecciono Smart Art, no me va a aparecer opciones de imagen ni de tabla, me van a aparecer exclusivamente de Smart Art, similarmente con cualquier elemento. Si selecciono la tabla, no me está apareciendo opciones de imagen ni de Smart Art, sino exclusivamente de mi tabla. A medida que voy seleccionando algo, me va apareciendo esas opciones. Caso contrario, si no sería así, tendríamos aquí una gran cantidad, una infinidad de menús que lo haría el programa sumamente complejo y difícil de poder tener que memorizar tantas opciones. Para eso está la ayuda. Si hago clic en imagen, me aparece opciones de imagen y puedo editar imagen. Entonces, a eso me voy. Por lo tanto, cuando ahora, acá, para salir de esta copia que hemos hecho, control C, simplemente aprieto la tecla escape. Entonces, como estamos trabajando ahora en una tabla, pues lo que vamos a hacer sería prácticamente activar las opciones de tabla. Y ahí puedo hacer todas las modificaciones, insertar columnas, filas, todo lo que habíamos visto acá en la parte de aquí, de insertar, eliminar estos dos. Puedo insertar columnas, filas, celdas y todo eso. Se va a ir reorganizando. Entonces, si digo insertar, o las herramientas contextuales también tendríamos aquí. Entonces acá también no hay lío, cualquiera de los dos. Principalmente acá puedo hacer insertar una celda y vemos cómo se ha recorrido todo hacia abajo y así sucesivamente. Voy a hacer control Z en diseño de tabla. Puedo decir si quiero ver la fila del encabezado, acá ha desaparecido. La fila de totales me puede mostrar abajo con la sumatoria del último elemento, pues generalmente acá se maneja totales. Nosotros lo hemos dejado en domingo. Deberíamos haber puesto otra columna. ¿Cómo podemos hacerlo? Vamos a aprovechar para indicar el mismo. Entonces, ahora si yo lo pongo acá, totales, vemos así, totales, hago enter, automáticamente ha recorrido la tabla hacia la derecha. Entonces, ha detectado que hay un elemento más. Todo esto hemos visto cómo hacemos la autosuma. Selecciono así hasta el final. El último elemento vacío, acá con esta autosuma, vemos que me lo ha puesto el resultado. Lo demás de abajo, una tabla, ha detectado que quiero lo mismo. Todos estos lo ha sumado y lo ha puesto así. Pero al final yo no he puesto otros acá, subtotales. Entonces, en herramientas aquí hemos dicho que podemos poner las filas de totales. Esta es de total. Y la última columna me lo ha sumado y me lo ha puesto el resultado automáticamente. Todo esto de este diseño de tabla. También la primera columna puedo hacerlo diferente, la última columna también. Puedo poner columnas con bandas como estamos observando. Si quiero un diseño de toda la tabla, acá está el nombre de la tabla, lo puedo poner. Aquí gastos. Y la tabla se llama gastos, aquí el nombre de la tabla. Estamos en diseño de tabla, en herramienta contextual. Tengo un montón de diseños, simplemente paso por ellos y los cuales quiero hago enter. O clic, ya estaría, como observamos ahora. Vamos a ver otras cosas más en insertar, no solamente esto. En este curso, como es básico, no vamos a ver tablas dinámicas. Tenemos un curso, habíamos indicado aquí, precisamente, acá en nuestro canal de YouTube, vamos a ver, de Yoney Gallardo. Entonces aquí tengo un curso con la última versión de lo que sería Excel 2021. Aquí especifico precisamente en su índice hay el manejo de tablas dinámicas. Entonces básicamente acá estamos viendo que podemos agregar tablas y luego a discernirlas. Las tablas dinámicas son para discernir, o sea, solamente ver nada más aquello que me interesa. Es una forma de organizar nuestra tabla y volverlo sumamente más dividido por diferentes categorías. Todo eso lo hace Excel. ¿Qué cosas más podemos insertar acá? Esto de las ilustraciones. Voy a generar una nueva hoja en la 3 y veamos las ilustraciones. En primera instancia puedo insertar una imagen desde mi computadora. Vengo, busco en qué carpeta se encuentra y simplemente hago insertar. Ya tendría acá mi imagen. Y en las herramientas contextuales, cuando se abre,
Puedo hacer diferentes modificaciones al respecto, cambiar el color, correcciones de color, absolutamente todo. Entonces puedo ponerlo borde, con esta opción recortarlo hasta cierto punto, hago clic afuera y está confirmado. También puedo insertar no solamente imágenes desde mi computadora, sino de este archivo. Este archivo corresponde a la Microsoft. Acá estaría, simplemente busco el tema de interés y me va a mostrar. Por ejemplo, esto, selecciono esa imagen y digo insertar y vemos que acá está. Y ya luego lo modifico respectivamente con el formato o herramientas contextuales. También puedo insertar imágenes desde la web en línea. Claro que utiliza Bing para buscar, no Google. Y aquí tendríamos también por categorías. Por ejemplo, estas categorías, hago clic y dentro del mismo me dice que hay una serie de imágenes. Puedo buscar también por nombres. Selecciono y digo insertar. Claro que me lo inserta igual que el anterior, pero a diferencia del mismo me lo pone el derecho de autor que tendría. Las anteriores imágenes no tendrían derecho de autor porque es propiamente de la Microsoft y ellos nos dan de forma libre, pero estas no, está buscado de internet. Vemos que abajo no me ha aparecido derecho de autor porque probablemente sea de uso libre. Luego insertar, puedo insertar formas, todas estas formas, cualquiera de estas selecciono, por ejemplo una flecha puede ser, y ahora hago clic y arrastro. Puedo distorsionarlo así, si quiero el original, las dimensiones y proporciones del original, aprieto la tecla Shift y ahora lo arrastro. Una vez que quiero ahí el resultado final lo suelto, y en sus herramientas contextuales ya puedo cambiar totalmente la apariencia del objeto en cuestión y del texto que estaría dentro del mismo. Si hago clic con el botón derecho, acá dice editar texto, entonces yo puedo editar el texto y ponerlo así como cualquier otro texto. Si vengo a inicio, lo voy a centrar así y lo puedo hacer sumamente más grande. Y en sus herramientas contextuales del objeto, acá de la forma, aquí tendría para cambiar estos diferentes estilos con los cuales cuenta, todos estos. O puedo personalizarlo cambiando aquí del objeto, que sería la flecha, su relleno, que sería de adentro, por ejemplo azul, su contorno lo voy a cambiar a verde y en el mismo contorno voy a decir que sea mucho más grueso para que se note este verde, y puedo poner algún efecto como una sombra, reflexión, iluminado. Entonces lo pongo, por ejemplo, una reflexión en la parte de abajo. Vemos acá cómo me ha generado. Lo mismo que acabo de hacer, puedo hacerlo con el texto. Aquí dice relleno, contorno, efectos de la forma, y aquí relleno, contorno, efectos del texto. Entonces del texto el relleno le puedo decir que sea verde, su contorno le digo que sea negro, ya está, y el grosor también lo puedo cambiar un poquito más ahí, y el efecto del texto también puedo ponerlo, por ejemplo, un iluminado hacia ahí, hacia el exterior. Entonces la mayoría de las cosas u objetos que vayamos a poner, las formas, podemos cambiar el elemento y el texto que lo contiene. Acá tendríamos todas esas opciones. Aparte también puedo insertar no solamente eso, sino iconos. Hago clic en iconos, acá tendríamos una serie de los mismos, y estos prácticamente parecen como si sería elementos vectoriales, porque nunca pierden su calidad. Por ejemplo, esta manzana, hago clic y digo insertar. Entonces yo puedo hacerlo más grande, más pequeño, igual que los otros elementos que había insertado anteriormente, y en sus herramientas contextuales me dice formato de gráfico. Entonces también puedo cambiar la apariencia y todo eso, como estamos observando. Y también puedo hacer clic con el botón derecho y acá convertir en forma, o sea, como anteriormente hemos utilizado el elemento que habíamos insertado, la flecha, era una forma, lo convierto en forma. Ahora hago clic con el botón derecho y ya puedo editar el texto y lo pongo hola, y este texto ya podría cambiarlo y todo. También puedo acá insertar modelos 3D, soporta desde mi propia computadora. En este momento no lo tengo, pero nos da una herramienta interesante para trabajar con elementos 3D. Podríamos acá buscar Paint 3D aquí.
y nosotros hacemos nuestro propio modelo 3D. E incluso podemos empezar de modelos preelaborados. Puedo crear uno nuevo. Acá tendría efectos, biblioteca de elementos, y en base a uno de estos ya puedo comenzar a trabajar. Entonces realmente es muy fácil el mismo, y para aprender también es bastante interesante. Acá está, y lo puedo trabajar en este mismo programa y lo puedo realmente hacer muchas modificaciones. Muy bien, así cambiar todo y lo guardamos, y eso va a estar en nuestra computadora. Entonces cuando vengamos a modelos 3D desde mi computadora puedo insertarlo, o simplemente modelos 3D de este archivo, que es lo que acabamos de ver. Entonces puedo de acá modificarlo. Entonces cualquiera de estas categorías puedo utilizarlo. Hago clic y dentro de esta categoría tendríamos muchos modelos. Simplemente selecciono el que me interesa, hago un clic y digo insertar, y como vemos aguanta 3D Excel 2021 perfectamente, y no es un simulado de 3D, o sea, no es un efecto que dé la sensación de 3D, sino realmente es 3D. Por eso puede cambiarse a todos los lados, como estamos observando, y modificar y ver de todos los ángulos. Muy bien. Luego en insertar, aparte de las ilustraciones, tendríamos acá estas básicas Smart Art. Esto utilizamos bastante en PowerPoint porque nos permite organizar la información de manera didáctica. Por ejemplo, para utilizar jerarquías y hacer organigramas, simplemente selecciono el elemento en cuestión. Tenemos muchos acá. Por ejemplo, para procesos, para hacer líneas de tiempo, procesos cíclicos, todo eso, para hacer organigramas, mapas conceptuales y mucho más. Entonces selecciono uno, digo aceptar, y con esta pequeña opción me da la oportunidad de organizar toda la información. Por ejemplo, lo puedo poner acá, el árbol. Entonces hago enter, y ahora, estando debajo de árbol, aprieto la tecla tabulación y se me ha abierto un nuevo subelemento, y en el mismo puedo poner raíz. Por ejemplo, hago enter, pongo tronco y copa. Entonces dentro de raíz, por ejemplo, me voy al final de raíz, hago un clic, hago enter y la tecla tabulación, y acá tengo otro. Entonces pongo ahí elemento 1, elemento 2 y así sucesivamente. Y del elemento 1 lo mismo, me voy al final, hago enter y luego con la tecla tabulación un subelemento. Entonces pongo acá subelemento 1, subelemento 2. Muy bien, y enter. Y así sucesivamente. Acá lo voy a corregir, con la tecla suprimir voy a suspender, y acá estaría. Como vemos, se puede organizar, y entre sus herramientas contextuales acá tendríamos de Smart Art. Puedo cambiar colores, diseños, estilos, todo eso. Muy bien. Luego también puedo insertar acá capturas de pantalla, no lo vamos a hacer, y utilizar algunos complementos para Excel, como estos de Visual Date. Acá gráficos personas, mapas buscar desde internet mediante Bing y mucho más. Lo que nos interesa acá serían esto de gráficos, es que utilizamos bastante tablas y gráficos. Los demás son muy similares en Word, PowerPoint y en muchas otras aplicaciones. Ahora vamos a ver la parte de los gráficos, que es lo que nos interesa. Después de la tabla, lo interesante son los gráficos. Generalmente cuando tenemos una tabla o un contenido queremos representarlo en gráficos, entonces podemos hacerlo. Una vez creada nuestra tabla, venimos aquí a gráficos recomendados y nos va a decir cuál se adapta más a nuestras necesidades. Y de hecho todo lo que vemos acá estaría debajo, no necesita mostrarse acá, simplemente lo han sacado de este lugar para que podamos nosotros acceder de manera mucho más rápida, pero en el fondo todo está acá. Si digo aquí en gráficos recomendados, aquí están todos los gráficos, todo lo que vemos acá es lo mismo que las acá fórmulas o funciones, todo lo han sacado afuera, las categorías, pero de todas maneras se encuentra acá. Entonces nosotros también de aquí tendríamos todos los gráficos. Puedo seleccionar aquello que se adapte más a mi necesidad. Si son unos cuantos datos, por ejemplo, si tan solo estaría manejando acá
el gasto de enero, aquí lo voy a poner así, enero, simplemente unos 4 meses o 5 meses acá, y de cada uno los totales estaría manejando. Simplemente lo convierto en porcentajes. Por ejemplo, acá sería el 10% de los gastos, acá estaría el 25%, acá estaría un 50%. Entonces esto tendría simplemente de 35 que partirlo. Puedo ponerlo acá 20 y acá 15. Muy bien. Si sumamos tendría que dar 100%. Entonces 120 estaría. Lo vamos a quitar acá. Lo voy a poner en lugar de 15. Lo voy a poner 5. Y acá lo voy a poner 40. Muy bien. Ahora sí. Entonces, si yo quiero de estos datos, simplemente que me muestre una torta, vengo a insertar gráficos recomendados y puedo utilizar esto. O en todos los gráficos, acá está el circular y puedo utilizar cualquiera de estos. Selecciono el que me interesa y digo aceptar. Ya tendría aquí los gráficos. Y cada uno de los elementos de los gráficos en sus herramientas contextuales voy a poder modificarlos. Por ejemplo, acá el título, como no tiene título, hago un clic en el título y puedo cambiarlo. Y digo, acá, gastos por mes. Muy bien. Y acá abajo estaría enero, me dice que es color azul. Y de hecho puedo acercarme más, así para ver mucho mejor. De esa forma, enero es azul, febrero es este anaranjado, marzo es este gris, abril el amarillo, y mayo este celeste. Entonces acá tendríamos. Puedo cambiar todos los valores, elementos, todo lo que está acá en apariencia a través de estas tres opciones. En primera instancia, por ejemplo, el título se está mostrando, puedo decir que no. Etiquetas se está mostrando, pero también puedo decir que no, al igual que las leyendas de abajo. Puedo esconderlas, como estamos viendo. Voy a hacerlo un poquito más pequeño, así. Entonces puedo dejar las leyendas aquí o en la parte de acá, lo puedo decir al centro, extremo, todo lo demás. Entonces todos estos elementos vamos a poder organizarlo acá. Acá tienen otras subopciones encima del gráfico, acá más opciones de la izquierda inferior, todo eso. Acá también, cómo se va a ver las gráficas. Así podríamos poner también extremo, externo. Las leyendas también le puedo decir que esté arriba, a la derecha, a la izquierda, en la parte inferior y más. Como vemos son totalmente modificables. Y también la apariencia. Acá tendríamos muchos estilos. Por ejemplo, puedo cambiar por este estilo. Y acá para discernir qué elemento se va a ver y qué no. Por ejemplo, si quiero enero puede que no se vea y digo aplicar, ahora enero ha desaparecido aquí, pero no en los datos originales. En los datos originales sigue enero, pero no en esta torta. Entonces, similarmente aquí, si voy a venir a insertar gráficos recomendados, pues me dice esto es recomendado o este otro. Entonces puedo decir cualquiera de estos. O todos los gráficos y voy a buscar cuál se adapta mucho mejor a mis necesidades. Barras o columnas, por ejemplo, en columnas puedo ponerlo estos 3D. No es 3D como tal, pero en apariencia se mostraría como 3D. Digo aceptar y aquí estaría el gráfico. Voy a hacer clic aquí y ahora simplemente lo muevo de esa forma para visualizar mejor. También puedo seleccionar y hacer control X para cortar. Vengo a otra nueva hoja, control V, acá está. Y como vemos tiene las mismas opciones anteriores. Puedo cambiarlo acá, la apariencia, y acá ver cómo estaría organizado el mismo. En herramientas contextuales tendríamos más para los estilos, para el formato y todo eso. Vamos a ver ahora esto de disposición de página. Dibujar no vamos a ver, aunque es bastante simple y sencillo. Si no está activado ahí, podemos venir aquí. En la parte tendremos aquí más opciones.
Dentro de tal podríamos acá en personalización, la personalización de cinta de opciones, acá estaría dibujar, simplemente lo activo y aprieto aceptar. Ya estaría acá. En cualquier otro simplemente comienzo a dibujar y nada más. Aquí tenemos para dibujar, para borrar, para seleccionar y cosas. Son bastante sencillos, básicos. Lo que nos interesa es disposición de página, simplemente es la configuración de la página como tal. Acá tendríamos, por ejemplo, esto que habíamos hecho. Acá abajo tenemos unas gráficas, acá, el cual también lo podríamos mucho más abajo recorrer. Esto simplemente lo recorro ahí, y la otra gráfica también la podríamos traer acá, control X, vengo, control V, acá tendríamos. Muy bien, entonces lo que hacemos en disposición de página, por ejemplo, sería acá los márgenes alrededor, pero necesito tener una visualización diferente. Hemos dicho que en vista, acá en esto de las páginas en sí podríamos con esto, o en diseño de página también es muy similar, podríamos ver cómo va a quedar. Entonces lo voy a recorrer así, y de hecho con este zoom puedo hacerlo mucho más pequeño para poder apreciar mejor. Aquí tendríamos entonces en disposición de página, por ejemplo, los márgenes, te puedo decir que sea acá bastante estrecho, y vamos a ver acá cómo cambia. Entonces tendríamos mucho más espacio. Si los márgenes le digo acá ancho, entonces va a hacer que todo el documento alrededor sea más espaciado. Muy bien, acá podremos verlo ahí también con salto de páginas. Lo voy a ver de esta forma. Muy bien, entonces vemos acá que sería más angosto. Los márgenes vamos a poder manejar. Si quiero personalizar, acá tendría, y puedo decidir a los alrededores de mi hoja cuánto va a tener. Esto principalmente es para la impresión, porque cuando empiezo a trabajar de manera regular vemos que no hay márgenes ni absolutamente nada de eso. Entonces lo que nos interesa sería en sí los márgenes de una hoja completa. Por eso digo que es para impresión, no para trabajar acá en el documento. Entonces cuando vengo acá en vista, de esta forma, en diseño de página, en disposición de página, ahora sí los márgenes podría cambiarlo desde acá, o personalizar el mismo. Si lo pongo 5 a todos los lados, entonces aceptar, digo, vemos como ahora es bastante espaciado. Voy a hacer control Z. Muy bien, entonces acá los márgenes lo puedo decir normal, ahora estaría normal. No solamente pueden ser hojas verticales, acá lo voy a hacer un poquito más así, sino también acá horizontales, como estamos observando. También el tamaño de la hoja para impresión puede ser carta, oficio y mucho más. Elijo y ya estaría. Y el área de impresión, esto es importante, el área, si no selecciono un área específica, todo lo que tengo de contenido se va a imprimir. Pero si no quiero imprimir todo, por ejemplo, solo esta tabla nada más me interesa, pues lo que hago es seleccionar la tabla. Entonces vengo acá, con control E también puedo seleccionar y digo área de impresión y establecer área de impresión. Todo lo que estaba seleccionado se va a imprimir. Si vengo a archivo, acá imprimir, o lo mismo que control P, vemos que solamente la tabla nada más se va a imprimir, el resto no. Entonces aquí en área de impresión puedo decir borrar área de impresión. Si vengo a impresión, ahora me va a imprimir todo el contenido que tengo. Muy bien. Si nuevamente aprieto control P, vemos que acá me está en la primera hoja me va a salir también parte de este segundo gráfico. Pero si me posiciono aquí, por ejemplo, después del gráfico, le puedo decir salto. Insertar salto de página. Así que ahora el siguiente gráfico ya estaría en la siguiente página. Si aprieto control P, vemos que en la página 1 no hay nada. Acá ahora sí. A partir de aquí, vemos que abajo ya no está superponiéndose. Abajo ya estaría el subsiguiente. Muy bien. Eso sería salto de página. Vamos a dejarlo así. Me dice que antes hay una hoja, también podríamos eliminarlo, no hay problema. Si trabajamos de forma regular, no ha afectado absolutamente nada.
solamente para la impresión nada más. Voy a venir aquí a saltos y restablecer todos los saltos. Entonces no va a haber salto de página acá. Incluso haciendo enter yo podría también bajarlo o agregando acá, en este caso filas, pero es mucho mejor aquí saltos de página. Entonces a la siguiente página se salta todo lo que yo voy a querer. Esto también puedo recorrerlo para que no se superponga al otro, así, organizarlo una vez que ya tenemos la visualización de cómo va a quedar. Muy bien, voy a hacer control Z o acá en saltos, haciendo clic afuera, restablecer todo. Muy bien, lo vamos a dejar así. Otra de las cosas que más nos interesan, y por último tendríamos esto de fórmulas. Muy bien, entonces en fórmulas vamos a ver acá, es para hacer una serie de datos, por ejemplo enero, solamente lo voy a poner unos cuantos aquí hasta mayo, lo voy a poner acá 10, 20 y lo voy a decir que es de saltos y hasta acá. Muy bien, entonces en fórmulas, por ejemplo acá para poner una fórmula, generalmente lo que hacemos es venir a insertar una función y acá hemos dicho que en la barra de fórmulas se va a reflejar el mismo, o directamente puedo escribir igual y luego el nombre de la función, por ejemplo suma, acá estaría suma, hago doble clic en suma y me dice muy bien cuáles datos vas a querer sumar y hago un clic aquí sostenido y arrastro y me dice desde el B3 hasta el F3, B3, F3 y hago enter y vemos que una función ya estaría acá, la función llamada suma, acá estaría el resultado. Lo puedo poner así para que se note mucho mejor. Entonces aquí tendríamos la función. Si al lado detecta más datos, si yo arrastro esto hasta abajo, vemos cómo me está haciendo la suma de todos los elementos inferiores y lógicamente que si cambio algo, como por ejemplo un 50, automáticamente ha cambiado acá el valor. Si puedo cambiar cualquier dato, entonces también se va a cambiar acá. Ya hemos dicho cómo es para eliminar, puedo todos estos acá y borrar todo. Me voy a quedar con la función. Muy bien, entonces puedo agregar muchísimas acá funciones. En la pestaña fórmulas vengo a insertar, acá tendría todos, existe una infinidad de ellos para cada uno de nuestras necesidades. Columnas para convertir elementos condicionales, si se cumple o no, para convertir un formato en otro, hacer múltiples funciones. Realmente tenemos muchísimo. Si digo los acá, los usados recientemente, por ejemplo el valor máximo, la condicional sí, contar, promedio, senos, sumar si hay una condicional y muchísimo más. Por ejemplo acá si digo el valor máximo, entonces me dice muy bien, va a ser el valor máximo de cuál. Aquí antes voy a borrar absolutamente todo para insertar uno nuevo, voy a borrar todo. Ahora voy a decir insertar, acá en este caso de la fórmula, insertar función y digo valor máximo, aceptar. Si no está marcado todo eso de la izquierda, hago clic en esta pequeña opción y ahora digo todo esto. Y ahora con esta pequeña opción nuevamente retorno y digo aceptar. El valor máximo de todos estos números es el 50. Si esto sería 99, por ejemplo, el valor máximo sería 99. Nuevamente en inicio voy a borrar todo. Otra vez en fórmula, insertar función. Por ejemplo aquí hay una función, hay una condicional sí. Voy a decir aceptar. Muy bien. Y me dice que lo primero que puedo poner es una prueba lógica. Entonces le puedo decir que si la suma sobrepasa los 200 acá, o sea, si es mayor, aquí voy a poner a 200, muy bien, ¿qué va a pasar acá? Entonces puedo decir
Acá podemos poner, por ejemplo, como es un texto entre comillas, podríamos ponerlo y decimos satisfactorio. Si es menor de 200, va a ser acá insatisfactorio. Insatisfactorio. Muy bien. Acá me dice que también podría decir que sea la suma de todos los elementos o lo que hay en alguna celda en particular. Me está diciendo en el primero de los casos que necesito decirle cuál va a ser mayor a 200. Puedo hacer clic y decir acá en este mismo. Regreso, ahora me dice el G3 tiene que ser mayor a 200. Entonces digo aceptar, lo voy a decir aceptar. Ahora no hay ningún número acá, por eso no me está apareciendo nada. Entonces si yo le pusiese, o en alguno de los valores de acá, lo pusiese un valor dado, en este caso el G3, lo voy a cambiar y lo voy a poner acá. Lo voy a copiar, de hecho lo puedo cortar y pegar acá para que se vea mejor. Ahora sí, le he dicho en este caso el G3. Acá voy a cambiar en la parte superior el G3, enter. Muy bien. Ahora es menor a 200 porque aquí no hay nada. Yo puedo decir muy bien, lo voy a sumar y aquí se va a venir la suma. Esto ya hemos hecho anteriormente. 238. Como es mayor, es insatisfactorio. Si sería menor, por ejemplo, acá lo voy a poner 2 y aquí lo voy a poner 5. Vemos cómo acaba de cambiar esto a insatisfactorio. Si lo pongo 99, ahora es satisfactorio. Entonces, esta es una condicional. La función se llama si. Hay muchas funciones similares a estas. Solo tengo que venir a fórmulas, insertar, ir a buscar. Por ejemplo, entre la que acabamos de poner es una función lógica. Acá tendríamos funciones lógicas. Cambiar, falso, si sería no, entre dos valores. Acá sí, mediante un conjunto, error, si sería verdadero, OR, que sería esto entre uno y otro valor, pero no los dos, y entonces hay una serie de ellos. La mayoría está relacionado con programación, cosas como esta. También tendríamos para manejar texto acá, convertirlo en mayúscula, minúscula, a contar la cantidad de textos, elementos. Realmente el poder de Excel estaría en el manejo de sus fórmulas. Así que lo que más nos interesa a nosotros sería el hecho de trabajar con tablas, gráficos y fórmulas. Esos tres tendríamos que reforzar para poder dominar Excel.